Hola a todos, acá vamos con la clase número 4 de Introducción a la Programación en C++. Esperando que se encuentren todos muy bien, vamos con el contenido de este video. De partida vamos a ver el resumen de lo que quedó pendiente en los ejercicios de la clase pasada. Vamos a implementar una nueva herramienta para poder simplificar lo que vimos en la clase pasada de los else if anidados. Ahora vamos a implementar else if y switch, además de los operadores lógicos. Además vamos a ver el contenido de variables de puntos flotantes, ya que son importantes, ya que hemos estado utilizando simplemente variables enteras. Y vamos a hacer algunos ejercicios resueltos, además de unos propuestos, ¿ok? Bien, entonces el objetivo principal de este video es que aprendamos a simplificar el entendimiento de los condicionales anidados utilizando el if, switch y operadores lógicos. Bien, esto fue lo que vimos en la clase pasada, quedamos en esto. La pregunta de la semana pasada era que el usuario tenía que ingresar una edad que iba entre los 0 y los 9 años. Para las edades que eran entre 0 y menor a 1 era un bebé, la edad que era entre 1 y menor a 5 era infante, y la edad que era desde 5 a menor a 9 era niñez. Entonces lo que nosotros hicimos fue aplicar el condicional anidado para cuando el usuario ingresa una edad, este entre o no al condicional. Entonces, supongamos que yo ingreso la edad de 7 años. Entonces este condicional se cumpliría, por lo que entraría a evaluar el siguiente condicional. Como el siguiente condicional no se cumple si es que edad es 7, entonces emite el mensaje de que estamos en el rango de niñez, ¿ok? Entonces vamos a escribir este código para que repasemos el ejercicio que quedó propuesto, que no lo hemos resuelto. Entonces vamos a ir acá y vamos a escribir este código. Bien, entonces teníamos un entero int edad. Bien, ahí está entonces escrito el código que está acá, ahí, tal cual. A ver, acá hay un else. Ya. Lo único que no agregué fue la llave de este else. Como es una pura línea, entonces no lo agregué. Pero si no, tendría que agregarlo así. Y acá finalizarlo. Así. Así. Entonces acá, si se fijan, agregué esta línea de código. Estuve buscando en internet, como teníamos el problema de la ñ en consola que no lo mostraba. Entonces, para que se entienda bien el texto, agregamos esta, podríamos decir, librería en español para que reconozca los caracteres. ¿Ok? Entonces tendrían que escribirlo de esa forma para que les reconozca. De todas formas, voy a dejar esta línea en los comentarios para que ustedes la puedan copiar si es que tienen problemas. Bien. Bueno, vamos a entonces evaluar el código este. A ver si no hay errores. Entonces aquí dice ingrese una edad entre 0 y 9 años. Entonces voy a ingresar 0 y voy a apretar enter. Ya, ahí aparece bebé. Bien, excelente. Entonces vamos a retomar entonces, como esto ya lo evaluamos y ya entendimos cómo funciona,
vamos a ir al ejercicio de la clase pasada, que era este. Ya nosotros hicimos este ahora, que se realiza un programa que pregunta al usuario una edad de 0 a 9 años y que tenga como resultado esto de acá. Entonces después yo les propuse que hiciéramos este. Y yo les dije que primero, si hicimos esto, vayamos con este de acá. Ya, entonces la edad del preadolescente va de 9 a 13 años. Entonces acá tendríamos que poner ingreso en edad de 0 a 13 años de partida, ¿cierto? Y habíamos dicho que dentro del if teníamos que recortar esto primero para escribir un if donde la edad iba a ser evaluada de 13 hacia abajo. Y después pegábamos el código que ya habíamos escrito. Ahí. Y el else de este if entonces iba a ser preadolescente. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero hacer acá es, para que no se confunda esto, voy a cortar esta línea y esta la voy a dejar aquí en el else. Ahí. Esta igual la vamos a cortar y la vamos a dejar en el else. Ahí. Entonces acá vamos a agregar un else. Voy a copiar este. No, voy a escribirlo mejor. Aquí apretamos enter, ponemos else cout preadolescente. Ahí. Entonces voy a probar el código para una edad, supongamos, de 12 años, que debería lanzarme preadolescente. Entonces voy a poner 12 preadolescente. Ya, entonces está funcionando. Bien, pasemos al siguiente. Ahora es adolescente, que llega hasta 18 años. Entonces aquí deberá preguntarme hasta 18 años. Recuerden, recortamos todo esto. Ahí. Y vamos a colocar if edad es menor a 18. Bien, entonces ahora agregamos la llave. Y pegamos esto y acá agregamos entonces un else que diga adolescente. Entonces vamos a agregar una edad de 15 años que nos diga que es un adolescente. Vamos a poner 15, adolescente. Bien, entonces continuamos con el siguiente que nos dice adulto joven, que va de 18 a 40 años. ¿Ya? Entonces recortamos todo esto, control X. Voy a colocar, bueno, acá dice de 0 a 40, entonces vamos a colocar edad menor a 40. Agregamos la llave y pegamos. Entonces aquí agregamos un else que diga adulto joven. Entonces vamos a poner una edad, no sé, de 25 para probar. 25, adulto joven. Ahora adulto mayor de 40 a 65 años. Entonces aquí vamos a poner 65 años. Y acá vamos a colocar, vamos a escribir a 65
Y acá agregamos else. Esto era adulto mayor. Y después 65 hacia arriba ya sería vejez. La vejez, ¿hasta dónde llega? No sé, pues hasta qué edad vive un humano. Pongámoslo, no sé, a ver, ¿cuál es el humano más viejo del mundo? Ya, Jiromon Kimura vivió 116 años. Entonces pongámosle máximo 120, po. Pongámosle máximo 120. Se voy a cortar esto. If edad menor. Aquí pongamos 120. Menor a 120 porque es imposible que viva más años. Ahí. Ya, entonces acá le vamos a poner vejez directamente. ¿Cierto? Vejez. Agregamos entonces el else. Seout. Vejez. Ahí. Bien. Entonces ese sería el código. Está como bien chistoso. De los if anidados. Entonces nosotros aquí podemos anidar infinito. Ya no tiene límite esto. Podemos anidar todos los que queramos. Bueno, nos vamos dando cuenta que a medida que esto se va agrandando, toma una cierta forma. Y si no tenemos bien claro cómo hacerlo, entonces nos podemos ir enredando en hacer esto. Sobre todo porque simplifiqué acá sacando las llaves de este cout, si no tendríamos más llaves. Y la idea de este video también es que aprendamos a hacer esto de una manera más simplificada y más entendible. ¿Ya? O sea, esto no se hace, no es comúnmente hacerlo. Por eso las herramientas que vamos a ver ahora. ¿Ok? Bien. Entonces esto tenían que haber hecho ustedes la clase pasada. Bien, esta es una de las herramientas entonces que yo les voy a enseñar. El anidado else if. La instrucción else if ejecuta dos códigos diferentes, dependiendo de si la expresión de prueba es verdadero o falsa. A veces se debe elegir entre más de dos posibilidades, ya como lo hicimos en el ejercicio. Permite verificar múltiples expresiones de prueba y ejecutar diferentes códigos para más de dos condiciones. ¿Ya? Esta es la estructura que tiene el else if. Entonces, por ejemplo, si es que la condición no se cumple, o sea, si se cumple la condición, hace la declaración y pasa de largo el código. Si es que no se cumple esta condición, entonces el else if evalúa otra condición. ¿Ya? Y si esa otra condición se cumple, entonces ejecuta la declaración y se sale del condicional completo. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ir colocando las condiciones que nosotros queramos. Si es que no se cumple esta, entonces evalúo si es que se cumple esta, y si es que no se cumple esta, evalúo si es que se cumple esta otra condición. Y aquí puedo agregar también, no tengo límites de condiciones, puedo agregar todas las que quiera. Y finalmente, si es que no se cumple ninguna, se ejecuta la declaración else. Entonces vamos a ver cómo funciona esto con el ejercicio del principio. Entonces fíjense acá. Acá hacemos la misma pregunta. Bueno, esto es de 0 a 9 años, porque estamos en el límite de 9. Entonces el usuario ingresa la edad y evalúa. Si la edad es menor a 1, entonces bebé. Si no, si la edad es menor a 5, entonces es infante. Si no, si la edad es menor a 9, entonces es niñez.
Si no se cumple ninguna de estas, entonces else fuera de rango. ¿Ya? Porque acá nosotros en el código no agregamos, si es que pone, no sé, pues 180 o si pone -1, no hemos delimitado esto. Entonces acá deberá de haber un else que diga fuera de rango, por ejemplo. Como no se cumple ninguna, entonces le ponemos fuera de rango. ¿Ya? Ahí estaría más delimitado el código. Bien. Vamos acá, no. Ahí. Bien, entonces vamos a escribir este código. Lo vamos a escribir acá. Esto lo voy a comentar. Lo vamos a comentar. Lo voy a cortar este código que escribimos. Lo cortamos. Y lo voy a comentar aquí abajo. Para que no moleste. Entonces, ¿cómo se abre la llave? Ahí. Ahí abrimos comentario y pegamos el código. ¿Ya? Y después lo podemos minimizar. Ya, entonces fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a poner si edad es menor a 1. Voy a partir desde el más chiquitito. Ahí, entonces lo voy a hacer aquí en una pura línea. Voy a poner cout. Ahí. Ya, entonces ahí lo hago para, no sé, pues para cuando es bebé. Después, si no se cumple, voy a evaluar para ver si es menor a 5. ¿Cierto? Sería infante. Pero acá, si yo lo dejo como if, siempre va a evaluar todas las condiciones. Entonces no me sirve. O sea, me va a lanzar todo lo... Si es que yo coloco, no sé, pues, 0, va a evaluar este y este igual se va a cumplir. ¿Ya? Entonces acá es donde juega el if. Entonces, si este no se cumple, entonces evalúa este otro. Esto como está acá. Aquí, if, si es que no se cumple este, evalúa este. Si no, sí, significa esto. Entonces ahí yo puedo colocar la condición, evaluar esta condición. Si no se cumplió esta, entonces evalúa esta. Si no se cumple esta, entonces va a evaluar la siguiente. Entonces voy a copiar esto. Aquí ponemos 9. Este sería niñez. Bueno, seguimos todos los demás. Era 9 de la clase pasada, ¿cierto? 9, 13, 18, 13, 18, 40, 65 y 120, ¿cierto? Entonces aquí después preadolescente, después es adolescente, después adulto joven, ¿cierto? Después era adulto mayor y después era vejez. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Veamos si funciona. Voy a poner 30. Adulto joven. ¿Vieron? Veamos, por ejemplo, no sé, 70, pongámosle. Vejez. Veamos uno más pequeño. A ver, pongámosle 4. Infante. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Miren el código que nosotros hicimos anidando. Y miren cómo se simplificó simplemente utilizando else if. Ya, nos falta el último else. Entonces voy a escribir else. Un cout.
que diga fuera de rango. ¿Ya? No. Ahí sí. Eso, entonces, increíble cómo se simplifica el código y se hace mucho más entendible. O sea, se entiende mucho más lo que yo estoy haciendo acá. No como esto de acá que uno lo ve y dice, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Claro, el que lo entiende bien, pero el que no, ya esta cuestión es chino. ¿Sí? Bien, entonces vamos a la presentación. Ya, entonces esa es la herramienta del CIF. Ahora vamos a ver otra que se llama Switch. Switch, a veces es necesario también evaluar, por ejemplo, distintos números o distintas letras. Por ejemplo, si son alternativas A, B, C y D, si contesto la alternativa A o la B, va a suceder cierta cosa. Entonces eso yo lo podría hacer con condicional if. ¿Sí? O por ejemplo, si tengo cinco números, lo vamos a hacer acá. Sí, voy a copiar este código, todo el código, y lo vamos a dejar comentado. Ya, ahí está comentado. Lo simplificamos para que no moleste. Ya, lo que yo les decía, por ejemplo, si tengo tres opciones, tengo la opción 1, tengo la opción 2, ahí, opción 1, tengo tres opciones. Supongamos que el usuario tiene que ingresar cualquiera de las tres, y si elige una, entonces sucede algo, ¿cierto? Entonces lo que uno deberá de hacer ahí es hacer un if y evaluar, pues si la opción, no sé, pues supongamos que la variable se llama ops. Entonces yo pongo que si opción es igual a 1, entonces que suceda algo. ¿Ya? Así. Si la opción es igual a 1, que suceda algo. Si la opción es igual a 2, entonces que suceda otra cosa. Y si la opción es igual a 3, que suceda otra cosa, ¿cierto? Aquí van las declaraciones entre la... ¿Ya? Ah, no, aquí no puedo hacerlo. Tendría que hacerlo así. Ya, ahí. Para que se entienda. Entonces, si el usuario presiona la tecla 2, entonces va evaluando. Si es 1, no, no es 1. Entonces evalúa la otra. Si es 2, ya, entonces ejecuta esa declaración. Imagínense, tengo, no sé, pues 10 opciones. Entonces va a ir una por una. Si vale 1, no. Supongamos que vale 10. Entonces va a pasar por la 2. ¿Vale 2? No. ¿Vale 3? Tampoco. Y eso es un tiempo de ejecución. O sea, se demora un tiempo el procesador en ir verificando uno por uno hasta llegar a la opción que corresponde, que supongamos que justo es la última. Entonces el programa ya de por sí va a ser un poco más lento. Entonces, para evitarse este cacho, está esta herramientita de acá que se llama Switch, donde nosotros acá colocamos la condición verdadera. Ya cuando se cumple la condición verdadera, si es un número o una letra, entonces va a ir caso por caso evaluando. Por ejemplo, acá tengo el caso 1, si se cumple, ejecuta la declaración y después hay un break. ¿Qué significa este break? Significa que cuando se cumple este caso, por ejemplo, se cumple, ejecuta la declaración y el break hace que el compilador salga del switch y que no empiece a verificar los demás casos, ¿sí?
como lo que estaba sucediendo acá. O sea, si se cumple, por ejemplo, en estos if, si es que se cumple el primero, ejecuta, pero después igual, aunque ya se cumplió el primero, va a seguir verificando los demás. Entonces eso no tiene sentido, ¿cierto? Porque voy a perder tiempo buscando. Si se cumple, si ya sé que se cumplió acá. Entonces el break hace que, si no sé, pues si se cumplió acá, el break sale del switch. Y todos los casos de más adelante los va a ignorar. Y default significa que si es que no se cumplieron estos casos de acá, estos 3 casos del ejemplo, entonces ejecuta esta declaración. ¿Ya? Este igual, como es el último, puede o no tener break. Ya he visto que algunos ni siquiera lo ponen como es la última. Pero bueno. Entonces, fíjense los detalles. Cuando dice case del valor 1, por ejemplo, aquí yo puedo poner, no sé, pues un 1 como tal, si es que la condición es un número. Después viene seguido de un doble punto, de un 2 puntos. Y después vienen los puntos y coma. Así que hay que tener cuidado con eso. Esto no es punto y coma, es 2 puntos. En cada case y en el default. Entonces vamos a hacer un ejemplito con esto, pues, para entenderlo. Vamos a ir acá. Y acá vamos a decirle al usuario cout ingrese una opción, ¿ok? Ahí, una opción de 1 a 3. Listo. Y ahora juega el switch. Fíjense, cuando estoy escribiendo switch me aparece aquí. Entonces le hago doble clic y ya me escribe la estructura del switch. Entonces aquí adentro es donde yo escribo ops, la opción. Bien, y acá yo escribo los casos. Entonces pongo el caso de que la opción sea 1. No sé, pues hace algo. ¿Qué puedo hacer? Pongámosle un mensaje. Cout muy buena opción 1. ¿Ya? Ese va a ser el mensaje. O lo que tenga que hacer el programa. Ahí lo voy a escribir. Entonces voy a escribir el caso de que elija la opción 2. Le doy un mensaje. Regular tu opción 2, por decir algo, ¿ya? Y en el caso 3, por ejemplo, 2 puntos. Pongámosle pésima opción 3. Ahí. Ya. ¿Esto funciona? Claro que va a funcionar, pues no le he agregado los breaks. Miren, lo voy a dejar así, sin agregar los breaks, para que vean lo que sucede. Ah, espérense, antes de avanzar, acá yo había escrito la definición del break. Miren, leamos esto. El rol de la declaración break es detener la declaración switch, ¿ya? En los casos en que la variable es igual a un case, las declaraciones que vienen después del case continuarán ejecutándose hasta que se encuentre una declaración break. En otras palabras, omitir una declaración break resulta la ejecución de todas las declaraciones en los siguientes cases, incluso aquellas que no coinciden con la expresión. O sea, si es que yo no coloco el break, se van a ejecutar igual todas las demás. Entonces, miren, fíjense, voy a poner como opción 1. Voy a borrar esto de acá. Voy a poner opción 1. Borré la... Ahí. Ay, ¿qué estoy haciendo? Santa cachucha. Ya.
Voy a colocar la opción 1. Cuando se cumpla la opción 1, si no están los break, entonces va a empezar a ejecutar los demás, a pesar de que no es la opción 1, igual me va a tirar todas estas demás opciones. Entonces, veamos lo que sucede. Ejecuto el código, dice ingresa una opción del 1 al 3. Entonces voy a ingresar la 1. Fíjense lo que va a pasar. Me ejecuta muy buena opción 1, regular tu opción 2, pésima opción 3. Me lanzó los 3. ¿Sí? Voy a agregar una cuarta opción para que se entienda. En el caso de que sea 4, vamos a enviar otro mensaje que no sé cuál va a ser. Pongamos ordinaria. Tu opción 4. Ya, ahí. Entonces, si es que yo ejecuto, por ejemplo, el 3, se va a ejecutar el 3 y el 4. Eso debería pasar, según la definición. Entonces voy a poner 3. La 1 y la 2 no deberán de ejecutarse. ¿Se dan cuenta? Entonces puse 3, dice pésima opción 3, ordinaria tu opción 4. Ya, entonces, hasta que no haya un break, si no, se va a ejecutar de ahí en adelante. Entonces voy a colocarle un break a todas. Break aquí. Ahí. Coloco el break y veamos qué sucede. Voy a marcar la opción 1. Muy buena opción 1. ¿Se dan cuenta? Y por default, si es que escribo, no sé, 8, que me diga que está afuera. Entonces pongo acá. Ya, no sé, me da mensaje. End line, ya. Ahí. Veamos. ¿Se dan cuenta que igual tiene el break, el default? Voy a poner el 10. Está fuera de las opciones disponibles. ¿Sí? Entonces eso sería el tema del switch. Sigamos más adelante. Aquí estaba el ejemplo. Bueno, este era otro ejemplo que yo di. Dice ingresa una edad de 18 a 24 y según la edad que se ingresaba me da un mensaje, ya que es exactamente lo mismo que hicimos ahora. Ya, ahora vamos a pasar a los operadores lógicos. Esto igual nos va a servir harto para simplificar esto de acá. Igual nos va a servir para utilizar los operadores lógicos simplificando incluso aún más esto. ¿Ya? De hecho se los voy a dejar como ejercicio con los ejemplos que les voy a dar y la siguiente clase resolvemos esto con operadores lógicos. Bien, dice utiliza operadores lógicos para combinar declaraciones condicionales y retornar true o false. ¿Cuáles son los operadores? El doble ampersand o el AND, de lo cual se escribiría así, ¿cierto? Estos son los operadores, típicos operadores de la electrónica. Este sería el operador OR, que es esta doble barra. Esta doble barra suele estar arriba del tabs. En este caso yo tengo un teclado que me compré que estoy súper lento para escribir porque está todo cambiado. Y no sé, es súper difícil configurarlo. Yo lo tengo en la tecla 1, apretando el Alt. El Control Alt 1, ahí recién aparece este operador. Y después el signo de exclamación, operador NOT. Ya en el caso de que si X es verdadero, entonces el operador NOT va a hacer que toda esta expresión sea falsa, ya si es que el X es verdadero. Y viceversa, pues si es que el X es falso, entonces el operador NOT me dice el inverso, es verdadero. El operador OR, así en resumen, antes de que sigamos avanzando, si es que cualquiera de los dos es verdadero, o sea, perdón, si es que cualquiera de los dos, claro, está bien, pues es verdadero, entonces el resultado va a ser verdadero. Si es que este es falso y este es verdadero, entonces el resultado es verdadero. Si ambos son falsos, entonces el resultado es falso. Y el AND, si es que los dos son verdaderos, entonces es verdadero.
Si es que uno es falso, entonces el resultado va a ser falso, ¿sí? Si es que los dos son falsos, el resultado es falso. Y eso es lo que vemos acá en estas tablitas, que se les llama tablas de verdad. Ya este sería el ejemplo del AND. Dice, si es que el operador izquierdo y el operador derecho, ¿cierto?, es falso, entonces el resultado es falso. Si este es falso y este es verdadero, entonces el resultado es falso. Si este es verdadero y este es falso, el resultado es falso. Y si es verdadero y verdadero, el resultado es verdadero. Ambos deben ser verdaderos para que la expresión sea verdadera. Ya, entonces aquí nosotros, por ejemplo, podemos evaluar las edades. Si es que esta edad es menor a esta y la otra edad es menor o es mayor a otro, entonces se cumple ese rango. ¿Ya? Entonces ahí ustedes podrían delimitar edades. Por ejemplo, del bebé. Si el bebé es mayor o igual a 0 y AND es menor a 1, entonces es un bebé. ¿Ya? Entonces ahí simplificarían mucho más la expresión. Entonces vamos acá, por ejemplo, dice ejemplo OR. Ahí colocamos este doble slash. ¿Cómo se llama ese operador? Ese operador tiene un nombre. A ver, vamos a ver cuál es el nombre. Yo lo guardé. Marcadores. Acá marcadores móvil, operadores. Se llama inclusivo, OR, operador inclusivo se llama. Bueno, vamos para atrás. Ya, entonces este operador inclusivo OR, la segunda tabla de verdad, si es que los dos son verdaderos, entonces el resultado es verdadero. Si es que uno de ellos es verdadero, entonces el resultado es verdadero, al igual que acá, ¿cierto? Y si es que los dos son falsos, en la única ocasión que el resultado va a ser falso. Entonces, uno de los dos debe ser true para que la expresión sea verdadera. Y el ejemplo del not con el signo de exclamación simplemente es el contrario de lo que desea el operador, ¿cierto? El operador es falso, entonces el resultado es verdadero. Si el operador es verdadero, entonces el resultado es falso. No tiene sentido que esta tabla sea tan grande. Eliminar fila. Eliminar fila. Y ahí operando, pongámosle X. Y entonces el resultado será contrario al operando. Y también están otras que tal vez no son muy utilizadas en programación, sino que más bien en la electrónica. Pero yo he visto casos en que lo han escrito así, por ejemplo. ¿Ya? He visto casos, y para que ustedes vean también que se puede escribir así. Que sería el NAND. Por ejemplo, acá, evaluando un AND, si es que se cumple, yo puedo hacer entre paréntesis, ¿cierto? Coloco entre paréntesis el signo de exclamación y el resultado que era antes verdadero, ahora va a ser falso. ¿Ya? Entonces ese sería el NAND. Ambos deben ser falsos para que la expresión sea verdadera. ¿Ya? Esa sería la tabla de verdad. Y el NOR, lo mismo. Si es que lo de adentro es verdadero, entonces el NOT va a hacer que esto sea falso. Y la tabla de verdad quedaría en que ambos tienen que ser falsos para que la expresión sea verdadera. Es todo lo contrario. Acá tenemos entonces, bueno, veamos algunos ejemplitos tal vez de esto que no lo hemos escrito. Miren, lo vamos a hacer acá. Entonces esto nuevamente lo voy a copiar, lo voy a cortar y lo voy a comentar. Antes de que sigamos avanzando. Acá. Ya, entonces simplificamos y escribamos algo. Por ejemplo, pongamos una variable edad. Que le ingreso el usuario. Y nosotros evaluemos. Por ejemplo así. Si edad es mayor o igual a 0 y, ¿cómo se hace el y aquí? Ahí está.
y edad es menor a 1, entonces esto es un bebé. Ya, el mismo ejercicio que hicimos nosotros. Listo, ahí está el rango escrito. Y después puedo ir evaluando, pues, por ejemplo, infante. Coloco sí. Edad es mayor o igual a 1 y edad en el caso de infante llegaba hasta los 5 años, entonces pongo menor a 5, cout infante. Ya, entonces aquí ya estoy delimitando, ¿cierto? Y lo que yo les decía que tal vez no se utiliza mucho es que yo podría hacer que esto sea, si es que no se cumple, supongamos, lo transforme a verdadero con el not. Ya, o sea, eso se puede hacer, agregar este símbolo aquí adentro. Ya, eso sería entonces. Entonces con esto podemos delimitar cosas. Miren, veamos, igual yo les tengo unos ejemplitos acá. Acá, por ejemplo, dice, claro, si es que la edad no está dentro de un rango, si es que la edad no está dentro de 16 y 60 años, entonces no se acepta. Tiene que estar dentro de ese rango. Y aquí evalúa. Si edad, aquí por ejemplo edad vale 20, se cumple la condición, se cumple esta. Edad es mayor a 16, sí. Edad es menor a 60, claro. Ambas son verdaderas, el resultado entonces aceptado. ¿Ya? Entonces sí tienen mucha aplicación. Acá, por ejemplo, más de un operador AND. ¿Ya? Esto igual, súper utilizado también. Fíjense, tenemos edad y, no sé, pues, experiencia en años, ¿cierto? 12 años de experiencia y tiene edad 20 años. Esos son los datos que está ingresando el usuario. Entonces el programa está evaluando si es aceptado o no, si tiene la suficiente experiencia, entonces evalúo. Si está dentro del rango, edad es mayor a 16, o sea, pongámosle una edad más acotada. Edad es menor a 30, tiene más de 10 años de experiencia, o no sé, pues 5 años de experiencia. Si cumple las tres condiciones, entonces el resultado es aceptado. ¿Ya? Vamos con otro ejemplito, a ver, ¿qué hay? Acá este otro ejemplo dice edad 16, puntaje 90. Dice edad, si es que edad es mayor a 20 o el puntaje es menor a 60. Entonces si cualquiera de las dos opciones aquí se cumple, si es que tiene menor a 60 o si es que es mayor a 20, por ejemplo acá no es mayor a 20, entonces esta no se cumple. Y el porcentaje menor a 60, no, porque es 90. Entonces esta se cumple, por ende es aceptado. ¿Ya? Entonces esa sería como otra opción. Veamos acá, el not. Acá yo lo hice con una variable nueva que no la hemos visto. Esta variable se llama booleana y puede tomar dos estados. Puede ser true o false. El otro es el estado true. O también eso equivale a 0 y 1. Entonces vamos a poner aquí, esto equivale a 0 y 1. O sea, true sería 1 y 0 sería false. ¿Ya? Eso puede tomar bool. Entonces A puede ser true o puede ser false como lo puse yo acá como ejemplo. Vamos a ponerle un color ahí para que sea como un comentario. O le puedo dar el número de 1 o 0, pero no puede tomar más valores. Entonces acá yo le puse que A era falso por algún motivo. Y entonces si quiero que se cumpla el condicional, entonces si A es falso, el not lo va a hacer verdadero, se va a cumplir la condición y va a ejecutar el mensaje.
Ejemplo de NAND. Bueno, no encontré alguna aplicación así real para poder hacerlo, pero se puede escribir. Por ende, lo hice la prueba con dos variables booleanas, donde una de ellas es falsa, ¿cierto? Entonces, como una de estas es falsa, la condición va a ser falsa, pero con el not va a ser verdadero y se va a ejecutar el mensaje. Ya, no sé qué aplicación le podemos dar a eso, pero ahí está para que ustedes sepan que existe, que se puede escribir así. Lo mismo con el NOR. Tengo dos variables booleanas, las dos son falsas, las dos no se cumplieron, pero alguien ahí, una manito externa que diga, no, si se puede hacer, entonces se hace la condición verdadera y es aceptado. Bueno, otra cosa que no hemos visto, que creo que ya es bueno que sepamos, es que existen las variables de puntos flotantes, de las cuales podemos escribir números decimales, ya sea positivos o negativos. Por ejemplo, aquí dice una variable del tipo punto flotante puede almacenar un número real como 420.0, menos 3.33 o 0.03325. La palabra punto flotante se refiere al hecho que puede aparecer un número variable de dígitos antes y después del punto decimal. Hay tres tipos diferentes de datos de punto flotante, ¿ya? Entre ellos está el float, el double y el long double. Estas variables, como vamos a ver más adelante, tienen un cierto espacio en la memoria. Nosotros hemos utilizado la variable del tipo int. Entonces la variable del tipo int utiliza cierta cantidad de espacio en la memoria. Generalmente son 2 bytes. ¿Ya? Entonces float son 4 bytes, double son 8 bytes y long double puede ser, según el sistema donde esté operando, 8 o 16 bytes. ¿Ya? Entonces dice, en la mayoría de las arquitecturas modernas, un float es 4 bytes, un double es 8 bytes y un long double puede ser equivalente a un double 8 o 16 bytes. ¿Por qué? ¿Por qué hay varios de estos y no hay uno solo? En el caso de MATLAB, ustedes utilizaban generalmente variables de tipo double, lo que utilizaba 8 bytes en la memoria. Entonces, ¿cuál es la gracia de C++? C++ tiene la gracia de que nosotros podemos utilizar distintos tipos de variables para hacer que el programa que se está ejecutando sea mucho más eficiente, sea más rápido y sea menos pesado. ¿Ya? Entonces, por eso C++ es uno de los lenguajes más estables, sobre todo en nuestra área de sonido. ¿Ya? Los tipos de datos de punto flotante siempre serán signed, o sea que tienen signo, lo que significa que tienes la capacidad de almacenar tanto valores positivos como negativos. ¿Sí? Veamos acá. Decidí colocar un signed. En algún momento lo vamos a utilizar. ¿Qué significa? Que es un especificador de tipo de datos que hace que una variable solo represente números naturales, números positivos y cero. ¿Ya? Se puede aplicar únicamente a las variables de tipo char, short, int y long. O sea, no se puede aplicar a la variable de tipo double. Por ejemplo, si una int normalmente contiene valores de menos 32.768 a 32.767, un signed int tendrá valores de 0 a 65.535. Puede usar este especificador cuando sepa que su variable nunca tendrá que ser negativa. Ya cuando sé que mi variable nunca va a tomar valores negativos, entonces le coloco un signed y le coloco el tipo de variable. Para que entendamos de dónde salen estos valores de la variable de tipo int, ¿cierto? Estos que están acá, les voy a explicar brevemente. Nosotros hemos visto variables de tipo enteras, que en la memoria utilizan 2 bytes. ¿Ya? Un byte equivale a 8 bits. Entonces, si tenemos 2 bytes, vamos a tener la cantidad de 16 bits, ¿cierto? Nosotros sabemos que la cantidad de valores que va a tener esa variable,
de tipo int va a equivaler a 2 elevado al número de bits. En este caso son 16. Si nosotros calculamos ese número en la calculadora, vamos a poner calculadora acá. Entonces vamos a tener 2 elevado a 16. Me da 65.536, que es el valor que aparecía en la diapositiva. 65.536. Ya, entonces de ahí aparece este valor de acá. Aquí dice de 0 a 65.535. Y acá dice, claro, esto es porque está considerando el 0 como otro número, ¿cierto? Y este de acá dice de menos 32.768 a 32.767, que eso sería la mitad. Sería dividido 2, me da 32.768. Entonces esto dividido 2 me da 32.768. Ya, entonces lo que me está diciendo ahí es que esto va a ir desde acá, de menos, acá. Me está diciendo que esto va a ir de menos 32.768 hasta... No puede ir hasta 32.768 porque hay un 0 aquí. Entonces se le quita un número acá arriba. ¿Ya? Si vemos acá, ahí está. Entonces, ahí estaría la explicación de por qué y de dónde salen esos valores. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Entonces acá yo les tengo un ejercicio propuesto que nosotros vamos a intentar resolver. Un ejercicio súper fácil para que ustedes también lo puedan hacer. Y dice, realice un programa donde el usuario tenga la opción de elegir si sumar o restar dos números, entregando su resultado posteriormente según la opción elegida. Y también les dejo un ejercicio propuesto que dice, realice un programa donde el usuario ingrese dos números, posteriormente seleccione la opción 1, sumar, 2, restar, 3, multiplicar, 4, dividir y 5, el módulo. Entregando la respuesta según corresponda, utilizando cierto switch. Y como 2, realice el ejercicio que hicimos al principio, este de acá, ¿cierto? Y el de la clase pasada, utilizando operadores lógicos. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio resuelto. Yo se los voy a resolver acá. Nuevamente esto lo vamos a borrar directamente. Y vamos a hacer un programita como dice ahí. Ya, entonces le vamos a pedir primero al usuario que ingrese dos números. Y posteriormente le vamos a pedir que elija una opción de qué quiere que suceda con esos dos números. Y entonces vamos a poner cout. Ya, ahí estarían los dos números entonces que va a ingresar el usuario. Ahora le vamos a decir bien, ahora elige una opción.
Entonces, como va a ingresar una opción, vamos a llamar una variable que se llame opción. ¿Ok? Entonces acá el usuario va a ingresar un número de opción. Y con esa es la que vamos a trabajar el switch. Ahí, hacemos doble clic. Nos aparece la estructura y aquí adentro vamos a poner ops. Entonces vamos a poner en el caso 1 que sume esas dos variables, que sería n1 más n2. Entonces voy a poner aquí n1 más n2. Ah, pero lo voy a hacer así, miren. El resultado lo voy a guardar en otra variable que se llame resultado. Entonces aquí voy a poner resultado. Al resultado le vamos a asignar la suma de n1 más n2. Entonces aquí voy a poner break. Y en el otro caso es una resta. Entonces acá vamos a ponerle otro un mensajito. Cout elige la opción correcta. O pongámosle, no sé, pues está fuera de rango. Es como estás fuera de rango. Ahí, por ejemplo, ya va a sumar y después yo le tengo que enviar un mensaje, ¿cierto? Después del switch puede ser, donde ya el resultado va a tener el valor. En el caso de la opción 1 es suma y acá es resta, perdón. Acá es resta igual. Y acá abajo le ponemos un mensaje, pues. El resultado de la opción es ya. Este sería el programa entonces. Me va a decir el resultado de la opción tanto, opción es, y me envía el mensaje. Veamos si funciona. Ingresa dos números, el 7 y el 8. Bien, ahora elige una opción. Voy a elegir la opción 1. El resultado de la opción 1 es 15. ¿Ya? Eso. Veamos la resta. Ingresa dos números. Voy a ingresar el 15 y el 7. Bien, ahora elige una opción 2. El resultado de la opción 2 es 8. ¿Ya? Ahí para que no quede junto se le pone un espacio. Ahí se va a ver mejor. Ingresa un número, el 5 y el 9. El eje voy a restar en menos 4. 5 menos 9, la opción 2 es menos 4. De la opción... Ah, claro. Y aquí también un espacio para que quede separado. Vamos con otra más. Voy a elegir el 6 y el, no sé, el 54.
Voy a elegir la opción 1. El resultado de la opción 1 es 60. Ya la suma de 6 más 54. Ya, entonces ese sería un programa. Ustedes lo que tienen que hacer ahora es hacerlo para la multiplicación que tengan las distintas opciones y ahí les dé el resultado. ¿Ya? Intenten hacer esto. Eso, espero que les haya gustado este video, que haya aclarado algunas dudas. Y si es que tienen dudas, escríbanme. Yo estoy totalmente disponible ahí para poder atenderlos, ¿ok? Eso, que estén muy bien. Chao.